Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, queridos hermanos. Como siempre, es un honor para mí estar junto a ustedes y poder acompañarles en el sermón de este día. Feliz también de que Andrés pueda estar con nosotros. Que el Señor te bendiga, hermano. Hace tiempo no te veíamos. Para los adolescentes, les recordamos el capítulo 19, versículos 1 al 16. Y el propósito de este sermón es exponer el rechazo de los hombres hacia Cristo. Exponer el rechazo de los hombres hacia Cristo. Y para esto quiero invitarles a que podamos observar 3 escenas de esta historia, para que los intermedios presten atención. Nuestro primer punto es el rey humillado por los hombres. El rey humillado por los hombres. Nuestro segundo punto es el rey rechazado por los hombres. El rey rechazado por los hombres. Y el tercer punto es el rey entregado por los hombres. El rey entregado por los hombres. Vamos a nuestro primer punto. El rey humillado por los hombres. Y aquí este punto va a estar enfocado en los versículos 1 al 5, para que ustedes tengan su Biblia abierta y me acompañen. En esta primera escena, mis hermanos, vemos una imagen que en palabras simples es una imagen dolorosa. ¿Qué nos presenta estos primeros versículos? Nos dicen que toman al Señor, que lo azotaron, que le hicieron una corona de espinas y pusieron sobre sí un manto púrpura. Estamos en el capítulo 19, para que no se distraigan. Los soldados romanos, mis hermanos, no están simplemente castigando a un prisionero. Lo que nosotros vemos acá es que se están burlando de un supuesto rey. La corona de espinas, el manto púrpura, el saludo sarcástico que se hace a Jesús, salve rey de los judíos, forman una parodia grotesca de lo que es una coronación de un rey. En simples palabras, lo que está pasando acá, o lo que nosotros podemos ver, es una escena de humillación total. Sin embargo, el Evangelio de Juan, el evangelista, nos muestra algo que puede ser un poco irónico. Mientras aquellos líderes creen que están burlándose de Jesús, en realidad están proclamando una verdad gloriosa, que Jesús es Rey. Cada detalle que nosotros encontramos en esta escena tiene un significado. Si yo les menciono las espinas, ¿se acuerdan de algo? Algo que pasa muy atrás. Espinas y cardos, una pista. Génesis. La consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado a la humanidad trajo espinas y cardos. Después de la caída, Dios dijo que la tierra produciría justamente espinas. Las espinas entonces representan el peso de la maldición que el pecado trajo al mundo. Y aquí vemos algo que es conmovedor. Cristo lleva sobre su cabeza el símbolo de nuestra maldición, la corona de espinas y cardos. Él está cargando con aquello que nosotros merecíamos cargar, la ira, la condenación de nuestro Señor. Los soldados lo golpean, lo escupen,
lo insultan. Pero detrás de esa violencia humana hay una realidad incluso más profunda. Cristo está comenzando a cargar el juicio que merecen los pecadores. Isaías había dicho esto hace muchos años atrás, por lo menos 750 años antes, cuando nos dice en Isaías 53, versículo 5, «Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». Esto es algo que nosotros debemos comprender con seriedad, queridos hermanos. Jesús no sufrió simplemente porque los hombres son crueles, porque los hombres son pecadores o malvados. Jesús sufrió porque está llevando a cabo el plan eterno de la redención. Es cierto que los hombres son malos. Es cierto que todo lo que pasa acá está ensuciado por el pecado, por la rebelión. Pero también debemos entender que estamos en un punto crucial de la historia. En el punto en donde va a marcar la historia con un antes y un después. El juicio y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo explica más adelante con claridad en uno de sus primeros sermones en Hechos, diciendo: «A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis». La cruz, queridos hermanos, fue al mismo tiempo el mayor pecado de la humanidad, pero el mayor acto de gracia de Dios. Ahora bien, cuando Pilato presenta a Jesús al pueblo, dice una frase que es sumamente significativa. En el versículo 5 dice: «He aquí el hombre». Tal vez Pilato pensaba que al mostrar a Jesús destrozado por los azotes de la multitud, ellos sentirían compasión. Pero sin darse cuenta, Pilato estaba profetizando y estaba diciendo algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Lo que realmente Pilato estaba diciendo es: aquí está el verdadero hombre. Aquí está el verdadero Adán. Aquí está el que realmente puede cumplir con los mandatos de nuestro Señor. Adán falló. Israel falló. Todos los hombres hemos fallado. Pero aquí está el único hombre perfectamente justo, perfectamente santo. El único que pudo y obedeció perfectamente a Dios. Y aún así, a pesar de todo esto, está siendo tratado como un criminal. Esto sin duda debería quebrantar nuestro corazón. No fueron solo los soldados romanos quienes llevaron a Jesús a esta condición. Fueron nuestros pecados. No sé si te ha pasado que cada vez que se habla de la pasión de nuestro Señor y empezamos a hablar de los azotes, de las espinas sobre su cabeza, de cómo lo escupieron y lo maltrataron, cuestionamos a aquellas personas que lo hicieron. Y es cierto, es un acto que debemos condenar. Pero nunca te olvides que todas esas cosas ocurrieron, que todas esas cosas pasaron por tu pecado, por nuestro pecado, por el pecado de sus hijos, de su pueblo. Cada mentira, cada orgullo, cada acto de rebeldía contra Dios, cada pecado secreto contribuyó a la necesidad de la cruz. A veces los creyentes podemos acostumbrarnos a esta historia, porque la escuchamos año tras año. La escuchamos tantas veces que dejamos de conmovernos. Pero cuando vemos la película, o The Chosen, cuando estamos esperando la nueva temporada, seguramente vamos a llorar. Pero cuando la leemos, no. Cuando la recordamos, no nos pasa nada. Hermanos, si Cristo sufrió de esta manera para salvarnos del pecado, ¿por qué tomamos el pecado tan a la ligera?
¿Por qué simplemente decimos es un pecado más? La cruz revela cuán terrible es el pecado ante los ojos de Dios. Tanta importancia tiene el pecado, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz por nuestros pecados. Vivimos en una cultura que minimiza el pecado, que lo justifica, incluso lo celebra. Pero cuando miramos a Cristo coronado de espinas, vemos la verdad. El pecado es tan grave que requirió la muerte del Hijo unigénito de Dios. Una escena terrible. En esta primera escena hemos visto cómo el rey fue humillado por los hombres. Pero el relato sigue avanzando y esto no mejora. Y nos lleva a observar el rey rechazado por los hombres. En esta segunda escena vemos cómo la pasión de nuestro Señor aumenta mucho más. Y el versículo 6 nos dice que cuando los principales sacerdotes, cuando los alguaciles que custodian el templo, vieron a Jesús, dieron voces, o sea, gritaron. ¿Y qué gritaron? Déjenlo en paz. No lo maltraten. Es un hombre inocente. ¿No? Gritan, crucifíquenle. Crucifíquenle. Ellos no piden justicia, como lo que nosotros vemos en las noticias cuando toman prisionero a alguien y están los familiares y los seres cercanos pidiendo justicia. No piden una investigación más profunda, que sería lo lógico cuando se te acusa de algo. No piden una pena menor. Claman por la muerte. Es especialmente trágico notar quiénes son aquellos que están provocando todo esto. ¿Quiénes son? No es solo el pueblo, porque aquí todavía no llega la multitud. ¿Quiénes son, según nuestro texto, versículo 6? Los sacerdotes, los alguaciles, los principales, aquellos, mis hermanos, que lideraban la adoración. Podríamos decir hoy los pastores, los profetas, los presbíteros. Estoy desviando, hermano. Los presbíteros, los diáconos, los líderes de la iglesia estaban gritando aquí: crucifiquen al Señor, crucifiquen al Señor. Los expertos de la ley, aquellos que conocían las Escrituras, incluso yo creo que mejor que nosotros, mis hermanos, porque se sabían de memoria el Antiguo Testamento. Ellos habían leído las profecías sobre el Mesías. Habían esperado durante siglos la llegada del Salvador prometido. Pero cuando el Mesías finalmente llega y lo tienen ahí frente a sus ojos, lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque Jesús no encajaba en sus expectativas. Y esto lo hemos dicho anteriormente. Ellos querían a un Mesías político. Alguien que llegara y venciera a sus enemigos. Alguien que fortaleciera su posición religiosa y su posición política frente al mundo. Pero Jesús no vino necesariamente a derrotar a los enemigos de una forma física. Vino a derrotar la hipocresía. Vino a vencer el pecado. Vino a anunciar el evangelio. Vino a anunciar salvación. Pero tristemente el orgullo espiritual y la falsa justicia de los líderes no permitió que ellos pudieran confesar que Jesús es Señor y Salvador de sus vidas. Cuando Cristo confronta el pecado del corazón, ¿qué creen ustedes que hace el corazón? ¿Que se humilla? ¿Qué hace nuestro corazón, mis hermanos? Cuando nos vemos confrontados al pecado, reaccionamos con rechazo. Reaccionamos con orgullo. En vez de arrepentirnos y reconocer que sí, hemos fallado, presentamos excusas. Pilato reconoce que Jesús es inocente.
De hecho, el Evangelio de Juan nos muestra que repetidamente Pilato trata de soltar a Jesús, trata de librarlo. Sin embargo, los líderes judíos elevan más presión, cada vez más fuerte. Y el versículo 7 nos dice que los judíos dijeron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Aquí aparece la verdadera razón del rechazo. No era simplemente una disputa política, era una disputa teológica. Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios. Y para ellos esta afirmación era intolerable, era blasfemia. Y esto lo podemos leer en Levíticos 24, versículo 16, donde se dice que nadie se hará igual a Dios, que nadie tomará el lugar de Dios. Y es cierto, mis hermanos, esto es pecado. Si tú tratas de tomar el puesto de Dios y decir que tú eres Dios, es pecado. Pero si es Dios mismo el que está diciendo que es Dios, el chiste se cuenta solo. Un corazón endurecido puede mirar la verdad directamente a los ojos y aún así rechazarla. Cuando Pilato escucha esto, el texto dice que tuvo más temor, versículo 8. Pero esta interrogante hace que Pilato vuelva a conversar con Jesús, pero Jesús guarda silencio. Entonces Pilato, molesto, dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Pilato creía tener autoridad. Pilato creía tener el control de la situación. Pero Jesús responde con una afirmación profundamente teológica. Y si fuera un Reels, aquí bajarían las gafas ante Jesús. Porque les dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: Pilato, no entiendes nada. Tú crees que esto lo controlas. Tú crees que tienes poder. Tú crees que todo esto está sucediendo porque tú tienes la autoridad para que yo esté aquí. Pero la verdad es que esto es mucho más profundo. ¿No lo logras entender? Todo esto, estamos aquí porque estamos cumpliendo con algo que viene desde hace mucho tiempo, antes de la fundación, antes de la creación del mundo. Hoy se está llevando a cabo el plan de redención y no hay quien lo detenga. Aquí hay una verdad difícil de entender. Cada paso está bajo el control providencial de Dios. Y aún así los hombres siguen siendo responsables de su pecado. Esta es una tensión que vemos en toda la Escritura. Dios es soberano, el hombre es responsable. Es decir, enfocándonos en nuestra historia, Pilato es responsable y culpable de no soltar a Jesús. Pero dentro de esta acción de no soltar a Jesús, está obrando la voluntad decretiva de Dios. Es culpable, pero está cumpliendo con lo que Dios había decretado desde el principio. El versículo 12 nos dice que Pilato nuevamente como que trata de librar a Jesús. Pero los líderes judíos hacen una última jugada estratégica. Y le dicen: si sueltas a Jesús, no eres amigo de César. Jaque mate. En otras palabras, lo están amenazando. Lo están amenazando y le dicen: si tú no haces lo que nosotros te estamos pidiendo, te vamos a denunciar ante el emperador. Pilato entonces sabe que su posición política está en juego y finalmente protege su carrera política antes de defender la justicia. Y esta escena nos confronta profundamente, porque Pilato sabe, mis hermanos, y por eso Juan lo recalca una y otra vez.
En más de una ocasión Pilato dice, este hombre no ha hecho nada. Este hombre es inocente. Este hombre lo voy a soltar. Pero hicieron presión. Y él prefirió la conveniencia personal antes que la verdad. ¿Se parece a nosotros o no? Te pregunto, ¿te sometes a Jesús como tu Señor? ¿O lo rechazas cuando su autoridad desafía tus prioridades? El rechazo de Cristo en este pasaje no es solo una historia antigua, es un espejo del corazón humano. ¿Sabes lo que pensamos nosotros? Que si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos actuado diferente. ¿Les pasa eso? Si nosotros hubiésemos estado ahí, según nuestra narración, nosotros hubiésemos defendido a Jesús. Nosotros nos hubiésemos puesto a lo mejor en la cruz para que no lo hagan. Eso es lo que nos mentimos y nos decimos. Pero les tengo una mala noticia. Posiblemente si nosotros hubiésemos estado ahí, seríamos aquellos que están gritando, crucifíquenle. Seríamos aquellos que están arrojando piedras, escupos, palabras groseras en contra del Señor. Por eso el texto nos llama a examinarnos con seriedad, a que realmente veamos nuestro corazón. Es fácil para nosotros ver estas historias, leerlas, escucharlas y cuestionar a aquellos principales, aquellos que conocían de la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos más revelación, nosotros tenemos más conocimiento porque tenemos la Biblia lista, terminada. Y aún así, mis hermanos, nuestras acciones gritan, crucifíquenle. Nuestras acciones gritan, crucifíquenle. Cada vez que no obedecemos su palabra, estamos gritando con nuestra vida, crucifíquenle. Cada vez que no obedecemos, que no actuamos en amor, estamos subestimando el sacrificio de nuestro Señor. Y en otras palabras, estamos ahí con látigos, coronas de espinas, blasfemias y piedras ante nuestro Señor. En esta segunda escena hemos visto cómo el rey fue rechazado por los hombres. Y como si esto fuera poco, nuestro texto nos lleva a contemplar el rey entregado por los pecadores. En esta tercera escena encontramos el clímax de este relato. Irracionalidad y tosudez. La gente gritaba, crucifíquenle. Pilato presenta nuevamente a Jesús delante del pueblo, pero esta vez lo hace con una declaración que sin saberlo es teológica. El versículo 14, no se desconcentre, el versículo 14 dice, he aquí vuestro rey. Es una proclamación extraordinaria. El gobernador romano está señalando al verdadero rey de Israel. Aunque está haciendo todo esto de una forma sarcástica, está hablando verdad. Pilato le dice a los suyos, miren, este es su rey, de forma irónica. Pero dentro de esa ironía existía verdad. La respuesta de la multitud es escalofriante. En el versículo 15 se nos dice que la multitud grita, fuera, fuera, crucifíquele, crucifícale. La intensidad del rechazo, mis hermanos, alcanza su punto máximo. La multitud no solo quiere que Jesús sea castigado, quiere matarlo. Y yo no sé si ustedes están siguiendo, mis hermanos, este relato, pero aquí vemos algo sumamente terrible. Pilato hace una pregunta que deja al descubierto la tragedia espiritual de ese momento. Y les dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Nuevamente está con sarcasmo, con ironía.
diciéndole, ¿ustedes quieren que yo crucifique a su rey? Y la respuesta, mis hermanos, de los principales sacerdotes es una de las declaraciones más trágicas de todo el Evangelio, porque ellos dicen, no tenemos más rey que César. Hermanos, eran los líderes espirituales, eran los líderes del pueblo. Y ellos están aquí declarando públicamente al emperador pagano como su rey, en vez de reconocer al Mesías prometido. Prefieren a César antes que a Cristo. ¿Y saben qué es lo más terrible de esto, mis hermanos? Que nosotros también lo hacemos. Que nosotros también preferimos a César. No. Tenemos 2 César ahora. Cada vez que preferimos nuestro pecado, estamos dejando a Cristo de lado. Hermanos, cada vez que preferimos a nuestro pecado, estamos dejando a Cristo de lado. Cada vez que preferimos satisfacer nuestras propias necesidades, estamos diciéndole a Dios, estamos diciéndole a Cristo, no tienes igual valor que lo que yo quiero. No eres lo más preciado para mí ni para mi vida. Prefiero mi comodidad. Prefiero satisfacer mis propias necesidades. Prefiero ser feliz temporalmente a tenerte a ti en el centro de mi vida. Adorarte como tú mereces ser adorado, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Esto revela obviamente lo que está en nuestro corazón. Cuando el pecado domina el corazón, el hombre está dispuesto a someterse a cualquier autoridad antes que someterse a Dios. Es una paradoja espiritual. El corazón humano prefiere cualquier cosa antes que a Dios. El hombre caído clama por libertad, pero al mismo tiempo, voluntariamente, se esclaviza a otros señores. Los líderes religiosos pensaban que estaban defendiendo su sistema religioso, su estabilidad política, pero en realidad lo que estaban haciendo era manifestar lo que habitaba en su corazón: maldad, pecado, orgullo espiritual, tosudez, negligencia. Y esto sigue siendo una realidad hoy. Muchas personas rechazan a Cristo pensando que así mantienen su libertad. Hace poco comencé con un joven, hace unas 3 semanas atrás, que me decían, el día sábado, el domingo en la mañana, tengo ganas de ir a la iglesia, pero no ha podido venir. ¿Y saben qué me dijo? Que tiene miedo que le guste. Tiene miedo que le guste y que tenga que abandonar su estilo de vida. Es que eso nos pasa. Y yo le dije, es que si te gusta, todo lo demás no tendrá valor para ti. No sé si fue un buen consejo. Mis hermanos, tengamos cuidado con nuestras prioridades. Tengamos cuidado con nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón nos va a decir que el sueño americano es lo más importante en esta vida. Nuestro corazón nos va a decir que nuestra comodidad es lo más importante en esta vida.
Nuestro corazón nos va a engañar y nos va a decir que el dinero, el éxito, la fama, el reconocimiento público es lo más importante en esta vida. Nuestro corazón nos va a engañar y nos va a creer, nos va a enseñar que la familia, tu esposa, tus hijos, la iglesia, la teología es más importante que Dios. Y no lo es. Si tú amas a Dios, todas las cosas se ordenan. Muchas personas rechazan a Cristo pensando que van a ser libres, pero terminan esclavizadas por otros reyes. El dinero, la aprobación de los demás, el poder, los deseos de la carne, el orgullo personal. El corazón humano siempre, 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 siempre sirve a algo más. Siempre. Hermanos, siempre. Ahora bien, les pregunto, la cuestión para nosotros no es si tendremos un rey o no. La pregunta es, ¿qué rey gobernará nuestra vida? Sí o sí tienes un rey al que sirves. Sí o sí tienes un ídolo al que sirves. La pregunta es, ¿vas a servir al ídolo como rey o vas a servir al Señor Jesucristo como el rey de tu vida? Después de esta declaración, el texto llega a su desenlace en el versículo 16 y dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Cristo está siendo entregado, mis hermanos, como sustituto de los pecadores. En esta parte estamos viendo el corazón mismo del Evangelio. Jesús no está muriendo simplemente como una víctima de una conspiración política o de una conspiración religiosa. Está muriendo conforme al plan eterno de Dios para salvar a su pueblo. Nuestro Señor está muriendo en esa cruz. Nuestro Señor murió en aquella cruz para salvarnos. Nuevamente el profeta Isaías en el versículo 6 nos adelanta todo esto y nos dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El rey está siendo entregado para que los rebeldes puedan ser perdonados. El inocente está siendo condenado para que los culpables puedan ser justificados. Y el apóstol Pablo lo presenta de una manera gloriosa y nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En la cruz ocurre un intercambio extraordinario. Nuestro pecado es colocado sobre Cristo y la justicia de Cristo es colocado sobre nosotros. Esto es el Evangelio. Eso es gracia. Pregunto, por tanto, para ir terminando. Si Cristo fue entregado para salvarnos, ¿cómo responderemos a este sacrificio? No podemos permanecer indiferentes a la cruz. El Rey fue rechazado, el Rey fue condenado, el Rey fue entregado, pero lo hizo para brindarnos salvación. Por eso el llamado del Evangelio sigue siendo urgente. Arrepiéntete de tu pecado. Confía en Cristo como Señor y Salvador. Sométete al Rey. Confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón que Jesús es Señor y Salvador de tu vida. Que el Señor te bendiga. Oremos al Señor.